Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga, es una bendición poder llegar en esta hora a la intimidad de su hogar. Usted que nos está viendo en cualquier lugar de Latinoamérica, en cualquier parte del mundo, le saluda el pastor Yamal Salem, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios. Para nosotros es un privilegio poder estar nuevamente con cada uno de ustedes y poder compartirles una palabra fresca, una palabra del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y queremos saludarle, queremos bendecirle a usted que nos sintoniza por primera vez en cualquier parte. Déjeme decirle, no es una casualidad que usted nos esté sintonizando. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Y como siempre lo decimos y siempre creemos lo que la palabra de Dios dice, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y vamos a estar compartiendo una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida, y el tema es el progreso espiritual. Ese es el tema en este día, el progreso espiritual. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un progreso espiritual y no un retroceso. Como hijos de Dios tenemos que ir hacia adelante, y como hijos de Dios tenemos que ir, como dice la palabra del Señor, ir de poder en poder y de gloria en gloria. El hijo de Dios no mira los problemas, el hijo de Dios lo que mira son las soluciones. El hijo de Dios no mira las puertas cerradas, el hijo de Dios mira las puertas abiertas. El hijo de Dios no mira la circunstancia, sino que el hijo de Dios mira la manifestación de Dios. Y por eso Dios quiere que nosotros como hijos de Dios tengamos un progreso espiritual. Y yo quiero compartirle acerca de algo que Dios nos habla en su palabra y que yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Y vamos a estar hablando un poquito acerca del águila. Dios nos compara con el águila, y vamos a leer algunos pasajes bíblicos donde Dios nos habla acerca del águila, que son diferentes características en la vida del águila, y que esas características también Dios las compara para nosotros, para que como hijos de Dios también nosotros podamos entender muchas cosas y podamos nosotros ver claramente lo que Dios ha establecido para nosotros aquí en la tierra. Vamos a ir en este momento al libro de Job, capítulo 39, en el verso 27 y el verso 28. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el progreso espiritual, y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el águila. Mira lo que la palabra de Dios nos habla, dice, remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Él remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Cuando habla la palabra de Dios, aquí el libro de Job capítulo 39, verso 27, dice que es un mandamiento, es una orden dada por Dios, donde Dios establece el lugar de la morada, el lugar donde el águila va a diseñar, va a fabricar su nido, su morada, donde va a vivir, donde va a habitar, donde se va a procrear, donde va a tener su familia, y donde de ese lugar es un lugar seguro. Y mira lo que la palabra de Dios habla: él habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Es el lugar donde el águila mora. En esos lugares altos, en esas peñas, en esas rocas, es donde el águila hace su nido, donde el águila hace su morada. Yo quiero leerle algunas características de lo que son las águilas, y yo quiero que ponga mucha atención, porque estas características que vamos a estar mencionando, nosotros sabemos que Dios nos habla, y Dios quiere que nosotros podamos entender algunos aspectos importantes. Y número uno, ¿dónde mora el águila? Pues el águila mora en la peña. El águila mora en esas rocas, en esos peñascos, como dice Job, el capítulo 39, verso 27 y verso 28. Y es un mandato, es una orden de Dios, que ese es el lugar donde tiene que morar y tiene que habitar lo que es el águila. Escuche bien esto. Número uno, el águila calva es el ave nacional de los Estados Unidos de América, y el águila dorada es el ave nacional de México.
Los huevos puestos por la hembra de 1 a 4 se incuban, dice, durante 40 a 45 días y pueden participar ambos padres. También encontramos aquí algunas características del águila. Dice que los ojos del águila, dice, son grandes para su área craneal y le limitan, le limitan su visión lateral. Compensa esta limitación moviendo continuamente su cabeza. La visión del águila es monocular y binocular. Por esto puede ver a un conejo a 1,5 kilómetros de distancia desde el aire. Mire desde a dónde el águila puede ver a su presa. El águila construye su nido en peñas o en gigantescos árboles. Lo puede construir a una altura de 1.800 hasta 3.000 metros de altura. El águila vuela a 1.800 metros de altura y recorre hasta a 16 kilómetros diarios y vuela de 4 a 6 horas diarias. El águila puede vivir en cautiverio hasta los 40 años y en libertad hasta los 20 años. Sus principales enemigos son los pesticidas y el hombre. Dice también algunas de las características de lo que es el águila, que el águila no se alimenta de animales muertos, el águila se alimenta de animales vivos. En cambio, usted conoce los buitres, algunos le dicen en algunos países los zopilotes, se alimentan de ¿qué? De animales muertos. Cuando de repente hay algún animal muerto, usted mira aquel montón de zopilotes o buitres, como quiera que usted llamarle, porque de eso se alimentan de animales muertos. Pero el águila no se alimenta de animales muertos, el águila se alimenta de animales vivos. Y el águila tiene una visión, como mencionábamos, una visión muy extensa, de larga distancia, puede ver aún su presa. Y también una de las características del águila es que el águila busca esos lugares altos, esos peñascos, esos lugares donde habitar y donde morar. Y usted me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver el águila con nosotros, los hijos de Dios? ¿Qué tiene que ver el águila con nuestra vida, aún como hijos de Dios? Como hemos dicho, el tema de esta palabra es lo que es el progreso espiritual. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un progreso espiritual. Y una de las características también del águila que es muy interesante que encontramos es que las águilas, cuando ellos comienzan a construir sus nidos, ellos están renovando su nido, están trayendo cosas, están sacando cosas, están renovando su nido. En algunas ocasiones hay águilas que llegan a ciertos nidos que ya habían sido habitados por otras águilas, pero por una u otra razón ya estos nidos habían quedado abandonados. Entonces el águila, cuando llega a estos nidos, lo interesante es que no llegan y se instalan en ese nido y dejan el nido como lo encontraron, sino que comienzan a renovar el nido. Y eso nos llama mucha la atención, porque la Biblia nos habla acerca de que como hijos de Dios nosotros necesitamos esa renovación, necesitamos ser renovados, ser transformados. Como hijos de Dios no podemos ser conformistas, como hijos de Dios nosotros tenemos que entender que necesitamos ser renovados, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12, en el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que vuestros pensamientos sean renovados por mediante la renovación. Necesitamos ser renovados. ¿Y qué es ser renovado? Es quitar esos pensamientos negativos, es soltar esas cargas, esos desánimos y fortalecernos en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Y una de las cosas muy interesantes también que nosotros encontramos es que Dios nos compara con las águilas. Y mire lo que la palabra de Dios nos habla acerca de ese lugar donde habita el águila. ¿Dónde habita el águila? Como dijimos anteriormente, habita en los peñascos, en la peña, en las rocas. Es ahí donde hace sus nidos, es ahí donde hace sus moradas. Y mire lo que dice Mateo. Vamos a ir a Mateo, al capítulo 7, verso 24. Si usted tiene lápiz y a usted le gusta anotar, anote, porque vamos a estar leyendo varias citas bíblicas que son muy importantes para nosotros, porque Dios está interesado que nosotros tengamos un progreso espiritual. Dios no quiere que estemos estancados espiritualmente. Dios quiere que nosotros tengamos ese progreso espiritual, que nosotros podamos crecer espiritualmente, que nuestra vida pueda tener un crecimiento espiritual, un ensanchamiento, no tan solamente un crecimiento material, un crecimiento de bienes materiales, sino que una de las cosas importantes en la vida de todo hijo de Dios es el crecimiento espiritual. Dios quiere que seamos enriquecidos con todas esas bendiciones espirituales que Dios ha dado a sus hijos. Y mire lo que la palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo capítulo 7 verso 24. Mire lo que Jesús dice. Habla acerca de los dos cimientos.
Habla de un cimiento que es la roca y habla de un cimiento que es la arena. ¿Y cuál es el resultado de estar sobre la roca? ¿Cuál es el resultado de vivir sobre la roca? Y esa roca, ¿quién es esa roca? Pues esa roca es Cristo Jesús. Él es la roca. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquel hombre que edifica su casa sobre la roca es un hombre, dice la palabra, número 1, es un hombre prudente. Número 2, es un hombre sabio, es un hombre entendido. Es una persona que tiene una visión muy clara y tiene algo establecido en su vida. Tiene una identidad que como hijo de Dios reconoce que el único lugar donde su vida puede estar establecida es en la roca, que es en Cristo Jesús. Asimismo, las águilas no pueden hacer sus nidos aquí en la tierra. Como decía anteriormente, los buitres se alimentan de animales muertos. Las gallinas y los gallos y los pollitos se alimentan ¿de qué? Se alimentan de gusanos, pero las águilas se alimentan de animales vivos. ¿Eso qué significa? Más adelante voy a estar tocando ese tema de por qué razón las águilas se alimentan de esos animales vivos. Y mira lo que dice aquí. Dice, compararé a aquel hombre que oye mi palabra y edifica su casa sobre la roca. Dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando nosotros como padres de familia, nosotros no edificamos nuestra casa sobre esa roca, cuando hay inestabilidad en nuestra vida, cuando hay inestabilidad como sacerdotes, entonces esa inestabilidad afecta la vida de las personas que viven en nuestra casa. Pero cuando nosotros como padres, como hijos de Dios, nosotros edificamos nuestras vidas en esa roca que es Cristo Jesús. Dice la palabra que somos prudentes, somos sabios, somos entendidos, tenemos identidad. Y dice la palabra en el verso 25, descendió lluvia y vinieron ¿qué? Ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La palabra de Dios nos habla claro que vinieron vientos y vinieron ríos y golpearon contra aquella casa. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay momentos de dificultades, hay momentos de necesidades, hay momentos de enfermedad, hay momentos difíciles en los cuales como hijos de Dios nosotros tenemos que pasar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que entender claramente que habrán tempestades, habrán vientos, habrán situaciones difíciles, habrán necesidades, pero como dije anteriormente, los hijos de Dios que son esos hijos águilas, porque la palabra de Dios nos compara con las águilas, Dios nos compara con las águilas, esos hijos de Dios águilas, no miran los problemas, lo que miran las soluciones. Los hijos de Dios no miran las puertas cerradas, miran puertas abiertas. Los hijos de Dios cuando están pasando situaciones difíciles saben que en cualquier momento van a tener esa intervención de Dios y sus vidas están seguras porque sus vidas están sobre la roca. Y el viento puede soplar, las tempestades se pueden levantar en contra de tu vida, pero si tú estás sobre la roca, que esa roca es Cristo, entonces dice la palabra que tu casa va a mantenerse ahí, va a permanecer firme. Ahora dice también número 2, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice aquí, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y la casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, ¿cree usted que Dios quiere que su casa caiga? ¿Cree usted que Dios quiere que sus hijos o su matrimonio se pierda? ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que usted, en vez de tener un progreso espiritual, usted tenga un retroceso espiritual? Pues déjeme decirle que el propósito de Dios para la humanidad, como dice Juan capítulo 3, verso 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios a la vida del ser humano es que el ser humano tenga un progreso espiritual, que el ser humano pueda crecer espiritualmente y que el ser humano como hijo de Dios pueda tener un crecimiento espiritual. Dios no quiere que usted se acomode a solamente asistir a una congregación.
Dios no solamente quiere que usted se acomode a estar sentado en una silla durante meses, durante semanas, durante años y siendo la misma persona sin un progreso espiritual. Dios quiere que usted desarrolle ese potencial espiritual que Dios ha depositado en su vida. Pero número uno, su vida tiene que estar bien establecida sobre la roca que es Cristo. Y aquí Jesús nos dice en Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, dos tipos de personas: aquel que edificó su casa sobre la roca y aquel que edificó su casa sobre la arena. Hoy hay muchas personas que están edificando sus vidas sobre la arena, edifican sus vidas sobre el trabajo que tienen, el dinero que tienen, lo que poseen, pero cuando esas cosas desaparecen, entonces ¿qué es lo que sucede con esas personas? Personas se desaniman, se desalientan, personas dejan de buscar a Dios, dejan de congregar, que dejan de servir al Señor. Pero la Biblia nos habla de la persona que oye la palabra de Dios y que edifica su casa sobre la roca. ¿Dónde edifica el águila su nido? En las alturas, en los peñascos, en las rocas, porque en ese lugar es un lugar seguro. Y asimismo Dios quiere que como hijos de Dios nosotros edifiquemos nuestra vida en el lugar más seguro. ¿Y cuál es el lugar más seguro en estos tiempos? Es edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Vamos a Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer aquí lo que el apóstol Pablo habla. Y es muy importante saber estos principios de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde, ¿qué? Está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué las águilas buscan esos lugares altos? Porque es un lugar seguro. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón? Porque es el único lugar donde nosotros estamos seguros. Y vamos a leer algunos salmos más adelante que nos hablan acerca de ese lugar donde nosotros podemos estar seguros, ese lugar donde podemos estar nosotros confiados, ese lugar de protección. Jesús mismo lo dijo en San Juan capítulo 15, separados de mí nada podréis hacer. Desde el momento que una persona se aparta de Dios, desde el momento que una persona deja de edificar su vida sobre la roca, desde ese momento aquella persona se vuelve una persona inestable espiritualmente, una persona de doble ánimo, una persona que tiene dos pensamientos. Un día tiene la cara feliz, otro día ya no tiene la cara feliz, un día está contento, el otro día ya no está contento, una persona que es movido por esas circunstancias. Pero si nosotros, como dice la palabra, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Nosotros tenemos que entender y estar claros que nosotros necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, en oración, en ayuno, en leer la palabra, en congregarnos, en ser obedientes a los principios de la palabra de Dios y vivir en esa comunión, en esa intimidad con Dios. Dios quiere que usted, que nos está viendo en este momento, usted tenga intimidad con Dios, que usted tenga una vida estable con Dios. Hoy en día hay muchas personas que dependen de la oración de otras personas. Hay personas que dependen que si el pastor lo llamó, no lo llamó, que si el hermano le dio la mano, no le dio la mano. Hoy nos encontramos con personas inestables espiritualmente, no conocen y no saben hacia dónde van. Una de las características del águila es que tiene una visión clara, y a muchísimos kilómetros el águila puede ver a su presa. A muchísimos kilómetros el águila puede ver lo que otras águilas lo que otras aves no pueden ver, lo que otros animales no pueden ver. Aparte de eso, tiene también sus oídos, su audición desarrollada. Y como hijos de Dios tenemos que tener también nosotros bien, como dicen, desarrollado nuestra audición. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios en cada servicio o en cada reunión o a través de un mensaje Dios da una palabra donde Dios viene a decirte que Dios va a hacer cosas grandes, que Dios se va a mover en tu vida, que Dios se va a mover en tu hogar, que Dios se va a mover en tu negocio, que Dios se va a mover en tu ministerio, que Dios va a hacer cosas extraordinarias? Y hay personas, hermanos, que cuando salen de ese momento en el cual Dios ha dado esa palabra, hay personas, es como si nada hubiese pasado, es como si nada hubiese sucedido. Pero hay otro tipo de personas que tienen, como dicen, esa sensibilidad espiritual, que saben que Dios está dando una palabra, que Dios está hablando y que Dios va a moverse a pesar de la circunstancia, a pesar de la necesidad, a pesar de lo que esa persona esté pasando. Se levantan y dicen: yo creo lo que Dios está diciendo y yo voy a creer que Dios se va a manifestar a favor de mi vida. ¿Por qué? Porque
los hijos de Dios, los que son águilas, los cristianos águilas, no ven los problemas, como dije anteriormente. Los hijos águilas, ¿sabe lo que miran los cristianos águilas? Lo que ven son las soluciones. Dios es un Dios de soluciones. Dios dice en su palabra, abriré otra vez camino. Y mire, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuánta gente está poniendo su mirada en las cosas de la tierra? ¿Cuántas personas están poniendo las situaciones en las cuales están sucediendo y están pasando a nuestro alrededor? Hace unos días atrás, recuerdo que salí de mi casa y cuando voy a ver mi carro, a alguien le había pasado, como dice, habían dejado su autógrafo por ahí, le habían pasado una llave y me habían rayado el carro, me habían rayado, me habían pegado un gran rayón, y en ese momento, como todo ser humano, yo me sentí molesto, yo dije, pero ¿cómo es posible que puedan haber personas en ese lugar? Y en ese momento rápidamente identifiqué la persona que había hecho esto, pero en ese momento lo que comenzó a suceder en mi vida, dentro de mí, fue los frutos, como dice la palabra, los frutos del Espíritu. Dios no nos ha puesto a nosotros para que nosotros peleemos, Dios no nos ha puesto a nosotros para que nosotros nos venguemos, sino que la palabra de Dios dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si yo me comienzo a enfocar en lo que me está sucediendo, en lo que me está pasando, entonces yo voy a reaccionar de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a lo que está pasando. Pero si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un águila, entonces yo tengo que entender que hay cosas mucho mejores, que hay cosas extraordinarias. Entonces, yo en ese momento yo dije, Señor, bendice a esta persona, bendice a este muchacho, y cada vez que yo lo miro, ¿sabe? Yo lo bendigo y yo digo, Señor, pues bendice su vida y bendice su carro también. Pero otra persona que hubiese dicho, este me rayó el carro, pues yo también se lo voy a rayar, yo también voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del hombre, del ser humano. El corazón del ser humano quiere vengarse, el corazón del ser humano quiere responder de la misma manera, pero como hijos de Dios nosotros no podemos responder de la misma manera. Nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios. Y una de las cosas que nosotros entendemos aquí dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que tener una comunión, tenemos que tener una intimidad, tenemos que estar estables espiritualmente, como dije, primeramente sobre la roca, vivir en esa roca. Mira lo que la palabra de Dios nos habla en el Salmo 91, uno de los salmos conocidos por muchos. Algunos tienen en sus casas la Biblia y ahí tienen abierto el Salmo 91. Es uno de los salmos muy preciosos del rey David, que habla acerca de esa protección de Dios. Pero cuando David habla en el Salmo 91 de una protección, de una cobertura, de una, como dice, una cobertura, una protección alrededor de los hijos de Dios, es el lugar donde Dios ha diseñado para que nosotros podamos habitar. Y es la peña, es la roca. Mira lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quizás usted ya se lo sabe de memoria. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás segura. Comienza a hablar acerca de las alas. Y una de las características de las águilas, cuando estas águilas están ahí en su nido, es que estas águilas tienen unas alas tan extensas, tan grandes, que llegan a medir varios metros en las alas de lo que son las alas de las águilas. Y cuando comienza a llover, cuando comienza a caer aquella lluvia tan fuerte, el águila lo que hace, tanto el águila, la hembra y el macho, es que comienzan a extender sus alas y comienzan a proteger a sus hijos, ahí a sus aguijuelos, los comienzan a proteger de tal manera que esas águilas los protegen. Pues así mismo nosotros, cuando vivimos y moramos en ese lugar de protección, en ese lugar seguro que es la peña, que es Dios, en esa comunión con Dios, nosotros estamos protegidos, nosotros estamos seguros. Y dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es un lugar de seguridad, es un lugar de estabilidad, porque Dios quiere que tengamos una estabilidad espiritual. Dice, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Mire, no temerás el terror nocturno. Cuando usted está sobre la roca, cuando usted está viviendo en ese lugar que Dios ha diseñado para nosotros como hijos de Dios, usted no va a tener miedo, usted no va a estar desesperado, usted no va a tener inseguridad, usted no va a estar pensando, ¿y cómo le hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo se va a solucionar este problema? Los hijos de Dios, como dije anteriormente, no miramos los problemas. Nosotros como hijos de Dios lo que miramos son las soluciones. Nosotros miramos la mano de Dios moverse en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Cuando una puerta se cierra, ya Dios tiene abierta otras puertas. Cuando alguien te ha dado la espalda, ya Dios tiene a alguien que te va a dar la mano. Cuando estás pasando cualquier situación en tu vida, Dios ya tiene una solución para ese problema. Dice, ni pestilencia que en el día, dice que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hoy nos encontramos con personas que de repente, cuando de repente hay algún virus, algo que está sucediendo de la gripe o del catarro, de como quiera usted llamarlo, alguna bacteria que está por ahí. Hay cuánta gente se siente miedo, siente temor y piensan que también ellos van a ser afectados, y si comienzan a sentir ciertos síntomas en su cuerpo, ya comienzan ellos a decir, yo creo que ya me pegó el virus, yo creo que ya fui infectado. Pero la Biblia me habla que cuando yo vivo en ese lugar de protección, cuando yo moro bajo esas alas de Dios, no habrá peste, no habrá pestilencia, no habrá absolutamente nada que pueda venir a dañar esa morada y ese lugar. ¿Por qué? Porque yo tengo un Dios que me cubre, yo tengo un Dios que me guarda, yo tengo un Dios que guarda mi entrada y mi salida. Y mire, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Es un lugar donde usted habita, es un lugar donde usted mora, pero no es un lugar, escuche bien esto, las águilas cuando diseñan y crean estos nidos, las águilas no se andan cambiando de nido, las águilas no se andan saliendo de ahí y van a poner a otro lado, no. La única manera que ellos pudieran llegar a ese punto de mudarse a un lugar es porque quizás hay alguna catástrofe, hay algo que sucedió y tienen que moverse de ese lugar y ir a hacer su nido. Pero el águila permanece en su nido, el águila permanece en ese lugar. El águila no baja hacia abajo a hacer su nido abajo, porque sabe que ahí abajo va a ser presa de otros animales, de otros cazadores. Tiene que estar en esos lugares altos. Cuando nosotros como hijos de Dios espiritualmente comenzamos a decaer espiritualmente, nos convertimos nosotros en presa del enemigo, nos convertimos en presa de las circunstancias, nos convertimos en presa de las situaciones, y esas situaciones y esas circunstancias a muchos los desmotivan, a muchos los desaniman, a muchos los meten en el closet, los mete debajo de la mesa, los atemorizan los problemas. ¿Por qué razón? Porque su vida espiritual en algún momento se detuvo y ya no siguieron creciendo espiritualmente. Entonces ese es un lugar de habitación, es un lugar donde usted tiene que aprender a vivir en cada día, en cada momento de su vida. No se salga de ese lugar, no se mueva de la roca, porque el día que usted se mueve de la roca, usted va a pasar a esa arena movediza, usted va a pasar a esa tierra donde usted se va a hundir. Pero cuando usted está sobre la roca, usted está bien seguro. Mire lo que dice el Salmo 61. Vamos a ir al Salmo 61, verso 1 y verso 4. Salmo 61, verso 1 y verso 4. Y vamos a leer aquí también algunas palabras del salmista David, que hablaba acerca de lo que es las águilas. Dice, oye, oh Dios, mi clamor. Dice, oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Esa roca es mucho más fuerte que mi propia vida. ¿Por qué? Porque esa roca es Cristo Jesús. Esa roca es el lugar donde yo soy fortalecido. Esa roca es el lugar donde Dios me llena con su presencia. Cuando yo moro y habito en esa roca, el salmista David decía, llévame a la roca que es más alta que yo. No es mi capacidad, no es lo que yo pueda hacer. Hoy en día nos encontramos con tanta gente que piensa que por ellos están sucediendo muchísimas cosas y no se dan
dan cuenta que Dios no comparte su gloria con nada. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es del Señor. Nosotros tenemos que entender que hay un lugar que es mucho más alto que nuestra propia fuerza. Nosotros tenemos que entender que hay un lugar donde nosotros somos fortalecidos. Y David decía, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Tú has sido mi refugio. Dios es un refugio en momentos difíciles, en momentos de necesidad, en momentos de conflicto, en momentos de persecución, en momentos en los cuales quizás usted está pasando en esta hora. Dios es su refugio. Yo habitaré en tu tabernáculo. Mire, yo habitaré. Dios quiere que usted habite en el tabernáculo. Dios quiere que usted habite en su presencia, que usted tenga una relación con Dios, una intimidad con Dios. Dios no quiere que usted sea un cristiano conformista. Dios no quiere que usted sea un cristiano que viva en alturas bajas, arrastrándose por el suelo. Dios quiere que usted tenga una vida espiritual, un progreso espiritual en su vida, y Dios quiere que usted alce sus alas como las alzan las águilas. Y vamos a leer también otros versos, otros textos bíblicos también. Ahora, escuche bien esto. ¿De qué se alimentan las águilas? Pues las águilas, como decíamos anteriormente, se alimentan de animales vivos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Vamos a Hebreos, libro de Hebreos capítulo 4, donde habla la palabra de Dios, donde dice que su palabra es viva y su palabra es eficaz y su palabra es más cortante que toda espada de doble filo. ¿De qué se alimentan las águilas? De animales vivos. ¿De qué se alimentan los buitres? ¿De qué se alimentan las gallinas? Las gallinas y los pollitos y los gallitos se alimentan de los gusanitos, de todo lo que encuentran abajo, están picando abajo. Los buitres, ¿de qué se alimentan? De animales muertos. O sea, ¿qué es lo que hace un cristiano que tiene una vida espiritual muerta? Se va a alimentar de los deseos carnales, se va a alimentar de los deseos de este mundo, se va a alimentar de lo que este mundo le ofrece. De eso se alimentan los cristianos que han dejado de buscar a Dios, han dejado de poner su confianza en Dios. Se comienzan a alimentar de todo lo que este mundo le puede ofrecer. Y muchos se alimentan de todo lo que le ponen en la mesa, pero los hijos de Dios nos alimentamos de la palabra de Dios. Nosotros nos alimentamos de esta palabra que dice, mira lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, la palabra de Dios, amado televidente, está viva. Esta palabra está viva y esta palabra es una palabra que Dios habla, y esta palabra es una palabra que edifica, es una palabra que penetra, es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos lleva a hacer cosas que otros no pueden hacer, porque la fe viene por el oír y el oír por esta palabra. Usted necesita creer la palabra de Dios. Hay mucha gente que trata de entender. No se trata tanto de entender la palabra, se trata de creer lo que esta palabra de Dios dice. Si esta palabra dice que Él es mi pastor y que nada me faltará, si esta palabra dice que Él es mi refugio, si esta palabra dice que Él es mi sanador, que Él es mi libertador, que Él es el que me guarda, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva de poder en poder y el que me lleva de gloria en gloria, yo tengo que creer que esa es una palabra viva y que yo estoy seguro con esta palabra que Dios me está enviando. Mira lo que dice San Juan, el mismo Jesús lo dice, el libro de San Juan, vamos a ir al libro de San Juan capítulo 6, y mira lo que Jesús dice, San Juan capítulo 6, verso 63, dice lo siguiente, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras de Dios son vida. Son vida y son de bendición para nuestra vida. Dice la palabra, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Como dije anteriormente, los buitres se alimentan de carne muerta, los gallinas se alimentan de los gusanos. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de un Dios muerto, nosotros no somos hijos de un Dios que no oye, que no escucha, o un Dios que no habla. Nosotros somos hijos de un Dios vivo. Dice la palabra que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y una de las cosas importantes también tenemos que entender es el Salmo capítulo 40, verso 1 al 3. Mire lo que David decía, Salmo capítulo 40, dice lo siguiente, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, me sacó del lodo cenagoso. Mire lo que David comienza a hablar, pacientemente esperé a Jehová y pacientemente
dice la palabra, esperé en Dios. ¿Y qué me hizo? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice luego, puso mis pies sobre... ¿Dónde puso mis pies? Sobre la peña, y enderezó mis pasos. Ahí, cuando tú estás en la peña, cuando tú estás en Dios, cuando tú estás metido con Dios, Dios va a comenzar a enderezar tu vida. Dios va a comenzar a cambiar tu vida. Dios va a comenzar a cambiar tu carácter. Dios va a comenzar a cambiarte completamente. Todo aquel que ha invocado el nombre del Señor, dice la palabra, sería salvo. Y la palabra de Dios nos habla que nosotros, como hijos de Dios, somos renovados, somos transformados y que vamos de gloria en gloria. Mire lo que dice, enderezará mis pasos. Y dice que luego de haberme puesto en esa peña, Dios endereza mis pasos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Pero cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros nos establecemos en Dios, cuando nosotros vivimos en esa morada, en esa comunión con Dios, nuestros pasos son enderezados. Dios endereza todas aquellas cosas que están torcidas. Y dice, luego puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso es lo que Dios hace. Dios, decía el salmista David, Dios me sacó del pozo de la desesperación. Dios me sacó de la circunstancia difícil. Dios me sacó de un momento tan duro en mi vida y me estaba hundiendo y Dios me puso en un lugar seguro. Dios quiere ponerte a ti en un lugar seguro. Dios quiere ponerte a ti en un lugar estable. ¿Y cuál es ese lugar estable y seguro? Es la roca, que es Cristo Jesús. No hay otro lugar más seguro que tener una comunión con el Hijo de Dios. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Usted no va a llegar al Padre por medio de sus buenas obras. Usted no va a llegar al Padre por ser una persona que dirá yo me porto bien. Usted no va a llegar al Padre por darle su dinero a los pobres. Usted no va a llegar al Padre por ser una buena persona, por ser un buen esposo, ser un buen padre. Usted va a llegar al Padre por medio de Jesucristo. Y el hecho de ir a Jesucristo significa tener un arrepentimiento y un nuevo nacimiento y poder ver nosotros el reino de Dios en nuestra vida. La religión no te salva, la iglesia no te salva, los pastores no te salvan. El único que salva es Jesucristo. Y Jesús quiere salvarte para que tú estés sobre esa roca, para que tú estés estable completamente. Quizás en esta hora estás desesperado, quizás en este momento hay depresiones en tu vida. Pues hoy yo te aconsejo que invoques el nombre del Señor, que te acerques a Dios, que Él te va a poner en un lugar seguro. Las águilas buscan ese lugar seguro para vivir. Y es un mandamiento, como decía Job en el capítulo 39, verso 27 y verso 28. Y quiero llevarlo al libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías y vamos a encontrarnos aquí con Isaías las siguientes palabras. Mire lo que dice Isaías. Isaías habla acerca de esas alas de águila. Mire lo que dice. Isaías, por aquí lo tenemos. Isaías capítulo 40, versos 39, 29, 30, 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Dios quiere que usted en esta mañana, usted en esta hora, donde quiera que nos esté viendo, usted comience a levantar sus alas como las águilas. Dios quiere que usted comience a levantar sus águilas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos están fatigados? ¿Cuántos están cansados? Pero Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Escuche bien esto. El águila pertenece a las alturas.
Le gusta volar alto, le gusta vivir alto. Las alturas son su delicia. Por esto construye su nido en lugares seguros y altos. El creyente águila no busca refugiarse en las cosas bajas del mundo, sino que se refugia en la peña que es Cristo y vive escondido en Jesucristo, refugiado en los lugares celestiales. Se ha alejado de las ofertas bajas del mundo y ha construido su nido en las promesas divinas. Eso es lo que habla acerca de las características del águila. Escuche bien esto: pero por regla general el águila construye un solo nido que cuida, mantiene y renueva. Usted tiene que cuidar su relación con Dios. Usted tiene que cuidar su comunión con Dios. El águila cuida su nido y lo está renovando. Como hijos de Dios, como dije, Romanos capítulo 12, verso 2, tenemos que entender que no podemos conformarnos a este mundo, sino que tenemos que renovarnos por medio de la renovación. Yo no me puedo conformar. Yo necesito las fuerzas de Dios. Yo necesito ser renovado por el Espíritu Santo de Dios. Yo necesito el poder de Dios en mi vida para poder caminar en esta tierra. Yo no puedo ser un cristiano débil. Yo no puedo ser un cristiano de doble ánimo. Yo no puedo ser un cristiano de doble pensamiento. Yo como cristiano y como hijo de Dios tengo que ser un hombre estable y firme. Eso es lo que Dios quiere para su vida. Dios quiere que usted tenga estabilidad espiritual, que usted se levante en esta hora y usted entienda que usted no fue diseñado, creado para vivir metido debajo de la tierra. Usted fue creado y diseñado para vivir en las alturas y ser como esas águilas y extender sus alas. Dice aquí, dice que las águilas ofrecen protección, cuidado. Los preservan de su medio ambiente, pero cuando ya están fuertes, crecidos y tienen capacidad de sustentarse por sí mismos y con el instinto de conservación ya bien desarrollado, papá águila o mamá águila tienen que tomar la decisión de hacerlos salir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con las águilas? Las águilas tienen sus hijos. Y esos hijos que tienen, estos hijos tienen que comenzar a crecer. Van a crecer estos hijos que tienen. Y un día estas águilas, hijos, se van a convertir en águilas, hembras o machos, y van a tener que comenzar a volar. Van a tener que comenzar a volar y van a tener que a levantar sus nidos. Todo lo que sus padres le enseñaron. Lo mismo es cuando usted es parte de un ministerio, es parte de una congregación. Usted tiene que desarrollarse, usted tiene que crecer, usted tiene que ser fortalecido, usted tiene que ser instruido. Usted no puede vivir fuera de la casa de Dios. Usted necesita vivir en la casa de Dios, desarrollar el llamado que Dios le ha dado. Hoy en día nos encontramos con gente que son llaneros solitarios, que viven solitariamente, que viven sin pastores, que viven sin ser parte de un cuerpo, y la Biblia no apoya eso. La Biblia dice que necesitamos ser parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo, somos parte del cuerpo, y ¿cómo vamos a estar separados del cuerpo? Necesitamos un cuerpo donde nosotros podamos crecer espiritualmente. Y esas son algunas de las características de las águilas. Pudiéramos hablar muchísimo más acerca de ellas. El tiempo se nos está yendo rápidamente y yo solamente quiero terminar con esta pequeña ilustración. Hace unos años atrás escuchaba esta ilustración acerca de cierta ocasión que un niño salió al bosque, y allá en el bosque el niño se encontró con algunos huevos ahí. Eran huevos de un águila. Eran huevos de unas águilas que por una u otra razón llegaron a caer ahí al bosque. Y lo que se dice es que este niño agarró aquel huevo y lo llevó a su casa. Y al llegar a su casa lo puso en el gallinero donde estaban las gallinas. Y ahí, al ponerlo ahí, aquel huevo de águila nació el águila, pero al mismo tiempo nacieron los pollitos. Y aquel águila comenzó a crecer, y cuando este águila comenzó a crecer, se comenzó a dar cuenta de que él era diferente. Sus alas eran diferentes, su pico era diferente, sus garras eran diferentes. Y en esta ilustración habla acerca de que poco a poco que iba creciendo, el águila fue a donde mamá gallina y le dijo: mamá gallina, yo quiero preguntarte, ¿por qué yo soy diferente a mis hermanitos? ¿Por qué mi pico es diferente?
qué mis garras son diferentes, por qué mis ojos son diferentes, por qué mi plumaje son diferentes, por qué mis alas son mucho más extensas, mucho más grandes. Y le dijo la mamá gallina, tú eres un pollito, tú no eres nada más que un simple pollito. ¿Y qué hacen los pollitos? Pues los pollitos andan allí, mire, comiendo los gusanitos. Y así fue creciendo el águila, creciendo, y cada vez que el águila iba creciendo, su cuerpo iba cambiando, su plumaje iba cambiando, iba siendo más fuerte, y él iba a preguntarle a mamá gallina, ¿por qué yo soy diferente a mis hermanitos? Y él le dijo, tú eres un pollito y naciste pollito y te vas a morir siendo pollito. Y así fue creciendo el águila hasta que un día, cuenta esta ilustración, que el águila estaba ahí con sus hermanitos, los pollitos, comiendo gusanitos, pero en eso alzó sus ojos, su visión. Y la visión del águila es mucho más extensa. El águila puede ver a su presa, escuche bien esto, a kilómetros de distancia. Puede ver a su presa a kilómetros de distancia, y esta águila comenzó a ver los aires y comenzó a ver las águilas volar libremente. Y en ese momento él dijo para sí mismo, yo no soy ningún pollo, yo no soy ningún pollito, yo soy un águila. Y dice que extendió sus alas y comenzó a volar por aquellos aires como el águila por el cual él había nacido en esta tierra. En esta ilustración, ¿qué nosotros aprendemos? Mucha gente hoy viven sin la identidad de hijos. Viven sin saber que tienen un Dios tan poderoso y tan maravilloso en sus vidas, que Dios los ama y que Dios siempre ha querido bendecirlo. Hay personas hoy en día que viven como esa águila que quizás vivió por un tiempo pensando y creyendo que él no significaba nada, que no había nada, absolutamente nada para su vida, que todo se había terminado, que era una vida de limitaciones, pero un día el águila se dio cuenta que él no era un pollito. Yo quiero decir una cosa, cuando la revelación de Dios viene a nuestra vida, cuando la revelación de la palabra viene a nuestra vida, nosotros dejamos de ser esas personas inestables, esas personas de doble ánimo, y comenzamos a ser hijos de Dios, que como hijos de Dios entendemos y sabemos que estamos seguros. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Yo espero que esta palabra le haya ministrado en esta hora, donde quiera que usted nos esté viendo, donde quiera que usted nos esté sintonizando, en cualquier lugar de Latinoamérica. Y yo quiero decirle en esta hora, Dios quiere que usted tenga un progreso espiritual. Dios quiere que usted desarrolle lo que Dios ha depositado en su vida. Usted toma la decisión de ser un pollito o ser un buitre, como le dije anteriormente, o toma la decisión de ser un águila, de creerle a Dios con todo su corazón que Dios va a obrar grandemente a favor de su vida y a favor de la vida de los suyos. La palabra de Dios nos habla, y la palabra de Dios nos dice que la decisión no está en el pastor, la decisión no está en su hermano, en su pareja, la decisión está en usted. Cada uno de nosotros decidimos qué camino vamos a tomar. Si usted hoy decide en esta hora el camino del Señor, si usted amigo o amiga o hermano o hermana que se ha apartado de los caminos del Señor, usted me dice, Pastor Yamal, yo necesito tener una vida estable y yo necesito estar sobre la roca. Ahí donde usted está, yo quiero invitarle que haga conmigo esta oración y que permita en esta hora que Jesús entre a su corazón. Usted que está en la desesperación, usted que está desesperado, en depresiones, hoy tome la decisión de abrirle su corazón al Señor. Y el Señor, como dijo David, me sacó del pozo de la desesperación y me puso sobre la peña y enderezó mis pasos. Dios quiere poner alegría en ti. Dios quiere poner una sonrisa en tu rostro. Dios quiere poner esa paz en tu corazón, esa paz que el mundo no te puede dar. Es una paz momentánea la del mundo, pero la paz que Dios ofrece es una paz que permanece, aún en medio de la dificultad y aún en momentos difíciles. Ahí donde está, repita conmigo y haga conmigo esta oración y diga: Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor, y hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, porque hoy tú me sacas, Señor, del lodo cenagoso y tú pones mis pies sobre la peña, enderezas mis pasos y pones cántico nuevo en mi boca, y van a ver muchos estos, Señor, de lo que tú vas a hacer en mi vida, en mi hogar, en mi familia, y van a glorificar tu nombre, Señor. Padre, asimismo oro, Señor, por todos aquellos que nos están viendo, por a todos aquellos que están necesitados. Toca a los Espíritus Santos, redargúyelos y convéncelos, Señor. Trae sanidad y trae salud en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Yo espero
espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Si usted que nos está viendo aquí en la ciudad de Houston y usted no tiene dónde congregarse, usted no tiene dónde asistir, usted no tiene dónde ir, un lugar, un nido donde usted crecer espiritualmente, pues yo quiero invitarlo para que usted venga a nuestras reuniones, para que usted venga a nuestra iglesia aquí en la ciudad de Houston, Texas. Ahí está apareciendo en la pantalla de su televisor. Hoy miércoles tenemos reunión a partir de las 7 de la noche. Queremos invitarle. Cualquier información usted puede comunicarse conmigo al 832-790-8487. También quiero decirle que estamos con todo nuestro corazón. Queremos ser de bendición para su vida. Yo creo que Dios está en este tiempo restaurando la familia. Dios nos está trayendo familias completas con sus tanto los padres como sus hijos, sirviendo al Señor, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, porque esa es la voluntad de Dios, y desarrollando el llamado de Dios y teniendo un progreso espiritual. Dios no quiere que estemos sentados en las sillas toda nuestra vida. Dios quiere que seamos luz, que seamos sal y que seamos bendición. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de textos con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.